Buen día chicos a todos. Estamos aquí para desarrollar el tema del curso de Ciencia y Tecnología para sexto grado de educación primaria. El tema de hoy chicos es funcionamiento celular. Para ello debemos reflexionar y preguntarnos cuáles son las funciones de la célula. Nos dice que la célula tiene la capacidad para incorporar materia y utilizar energía. Asimismo, realiza funciones como la respiración, el crecimiento, la reproducción, etc. Dice que la célula debe nutrirse y renovar partes que se gastan, generar nuevas estructuras, crecer y multiplicarse. Y para todo esto, chicos, necesita energía. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿en qué medida el funcionamiento celular permite la vida de una célula? Para ello, chicos, nosotros hay que eh, definir todos los conceptos acerca de las funciones que cumple la célula. Vamos con el primero. La primera función que cumple es el intercambio de sustancias entre las células y el medio que les rodea. Dice chicos, desde los organismos unicelulares, los que tienen una célula, hasta los organismos pluricelulares, los que tienen varias células, las células, dice, intercambian sustancias, o sea, hacen ingresar aquellas necesarias para su nutrición y también eliminan aquellas que no sirven. Y esto lo hacen de dos modos, chicos, mediante un proceso llamado transporte. Imaginemos que aquí, que está señalándose, esta es la membrana plasmática, ¿no? O la membrana celular. Y nos dice, por la membrana celular ingresan y salen sustancias de forma selectiva. Para ello, para realizar esta tarea, la célula emplea dos formas, transporte pasivo y transporte activo. ¿Qué significa el transporte pasivo? Dice chicos que es el paso de sustancias desde un medio de mayor concentración a otro de menor concentración sin gasto de energía. Por lo menos vemos aquí. Si ustedes se fijan bien en la imagen, ¿no? Primero para ingresar tiene una mayor concentración. Miren, ¿no? Su concentración es grande. Sea por difusión facilitada o por difusión simple. Y abajo tenemos una menor concentración. A eso se requiere el transporte pasivo. O sea, poco a poco va a entrar. No tiene por qué apurarse, ¿no? Y entonces por eso también se dice que no necesita energía. Ahora, en cambio, el transporte activo, dice, transporta sustancias desde un medio de menor concentración hacia otra de mayor concentración. Esta sí necesita energía para realizar esta función. Y fíjense bien acá, aquí tenemos el transporte activo. Aquí, chicos, hay poco, ¿no? Poca concentración. En cambio, dentro de la célula existe una concentración muy alta, ¿no? Y entonces por eso es que el transporte es activo y aquí sí requiere necesariamente mucha energía y esa energía está relacionada con el adenosín trifosfato que es el ATP, ¿no? Entonces, muy claro chicos la diferencia entre transporte activo y transporte pasivo. ¿Listo? Pero todo esto ocurre por dos procesos que se llaman, ¿ya? Se llaman la endocitosis y la exocitosis. ¿Qué significa la endocitosis? Significa incorporación de elementos extracelulares complejos hacia el interior de la célula. Imagínense aquí. La endocitosis hace que entre partículas alimenticias. Se forme un endosoma, ¿no? De ahí actúen los lisosomas para que, ¿no? Para que se fusionen el lisosoma primario con el endosoma una vez que hayan ingresado. De ahí se realiza la digestión enzimática y ahí se vuelve un lisosoma secundario. Hasta ahí es la endocitosis, hasta que se realiza la digestión enzimática.
Después viene la exocitosis, que es el retiro de elementos intracelulares complejos hacia el exterior de la célula. Si nosotros nos hemos quedado en la digestión enzimática, ¿qué va a pasar ahora? Los nutrientes resultantes de la digestión pasan al hialoplasma. El hialoplasma es todo el complejo que existe en el citoplasma de la célula. Cuando ya haya adherido todos los nutrientes que necesita, recién lo expulsa. Lo expulsa los residuos no digeribles, ¿no? Afuera. A eso se llama exocitosis. ¿Listo? Entonces, endocitosis cuando entra y exocitosis cuando sale. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la segunda función que cumple la célula? Cumple también de movimiento del citoplasma. ¿Pero qué es el citoplasma, chicos? Nos dice que el citoplasma es el contenido de la célula limitado por la membrana celular. Está en permanente movimiento. Nosotros nos fijamos que este vendría a ser la membrana celular. El citoplasma, chicos, es toda esta parte, todo lo de adentro. Y en ahí se realizan los movimientos, o sea, se mueve constantemente. Por ejemplo, tenemos el movimiento en la célula animal, el movimiento ameboideo, que dice que son prolongaciones citoplasmáticas momentáneas o pseudópodos, falsos brazos. Permite el desplazamiento de la célula como sucede con los protozoarios ameboideos y las células sanguíneas monocitos, ¿no? Se mueve. Pero también tenemos otro movimiento llamado ciclosis. ¿Qué significa? Que es un movimiento giratorio permanente regular o irregular del citoplasma. Su función es facilitar el intercambio de sustancias intracelulares o entre la célula y el exterior. Este fenómeno, chicos, solamente se observa en las células vegetales. Entonces, un movimiento diferente en las células vegetales se llama ciclosis, ¿no? Que eso lo hay que tener también muy presente. ¿Listo? Ahora tenemos lo más grande de la función de la célula, que es el crecimiento. Y nos dice, el crecimiento puede ocurrir por aumento de volumen o del número de células. Lo primero es evidente entre organismos unicelulares y lo segundo es en organismos pluricelulares. ¿Cómo se realiza el crecimiento en la división celular? Nos dice que la célula tiene un periodo de interfase o crecimiento celular y otro de división. Estos originan nuevas células que reemplazan a las que mueren. Miren, chicos, tenemos primero el ciclo celular. Imaginen ustedes que primero tienen aquí, en la fase G, tenemos una célula que poco a poco se adapta al periodo de crecimiento general, o sea, crece, ¿no? Y aquí puede pasar a la siguiente fase, que es la fase S, en donde ocurre la síntesis del ADN y donde los cromosomas se replican, ¿ya? Una vez que se replican, llega a la fase 2, ¿no? Los cromosomas ya están replicados. Y en esta réplica, chicos, miren lo que pasa. Primero se replica, se dispersa, se alinean, aquí equidistantemente, y luego al final se separa. Cuando se separa, forman otro nuevo ser. Aquí y aquí, ¿no? Y otra vuelta inicia el ciclo celular. Entonces, este es el ciclo en donde la célula siempre va cambiando, ¿no? Nace, crece, se desarrolla, se replica sus cromosomas, se divide y otra vuelta vuelve a ocurrir lo mismo. Pero esto, chicos, es gracias a la división celular. ¿Y qué es la división celular? Es el proceso por el cual se forman nuevas células que pueden ser por dos formas, mitosis o meiosis. ¿Qué es la mitosis? Dice, sirve para aumentar la población celular. Así crecen las partes del cuerpo de los organismos pluricelulares y aumenta la población de organismos unicelulares.
es la división más simple de células. En cambio, la meiosis está destinada a formar gametos o células sexuales. Esa es su función. O sea, en la meiosis siempre hay un masculino y un femenino. Y origina células con mitad de cromosomas en comparación a la célula original. En cambio, la mitosis solamente su función es aumentar la población celular. Pero esto lo vamos a ver en este gráfico. Tenemos aquí la mitosis y tenemos la meiosis. En la mitosis, cada uno de ellos tiene una fase, que son profase, metafase. Aquí también tenemos la profase. Tenemos la metafase. Hasta ahí, chicos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque en la mitosis, mira, por ejemplo, siendo 4 cromosomas, ¿ya? Con 2 cromatidas, las cromatidas son las alitas, ¿no? Con 2 cromatidas cada uno. Entonces, ¿qué significa? De que si este es el original, esta es la célula original, que aquí eran solamente 4 simples, se ha replicado el cromosoma y se le ha crecido, aumentado una cromatida más. Quiere decir que hay 2 azules y 2 naranjas. En la fase de la metafase, los cromosomas se alinean al plano ecuatorial, o sea, se ordenan. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente se divide en 2 azules y 2 naranjas, ¿no? Si se fijan bien, ¿qué es lo que tenía en aquí cuando se han duplicado? ¿Y qué resulta? Resulta lo mismo que la célula original. La meiosis es algo diferente. Por ejemplo, ocurre la replicación de cromosoma gracias a que se forma una sinapsis de cromosomas homólogos. Y a eso se le llama tétrada, ¿no? Luego en la metafase también se alinean. Pero observen ahora bien, cuando se alinean, ya no se reparten después en la última fase, que es la anafase. Sino, ¿qué es lo que pasa? Aquí se disgrega para formar 4 células hijas. Por ejemplo, cuando se ha alineado, ¿no? Ha tenido que compartir sus cromatidas en ambos, en aquí y en aquí. Y miren, en una de ellas hay más color naranja y en otra de ellas hay más color azul. Y eso es lo que ocasiona. Cuando esto también se divide en dos, ¿no? Ocurre que tiene más cromatidas naranjas y en el otro lado también más cromatidas azules, ¿no? Entonces, pero siempre cada célula tiene una pequeña parte de la célula madre, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos fijamos, tiene naranja, pero tiene un pedazo de azul en todas partes, ¿no? Hasta en el otro contrario. Entonces, es lo diferente de la mitosis y la meiosis. La mitosis se divide en dos y la meiosis necesariamente debe hacer 4 células hijas, ¿no? Todo esto. Aquí hay una explicación más detallada de la mitosis. Por ejemplo, dice, la mitosis produce 2 células hijas, idénticas, chicos. Es lo que se diferencia, como los mismos genes. En cambio, la meiosis produce 4 células hijas con la mitad de cromosomas y consecuencia de genes recombinados. Observemos, mire. Mitosis, celeste, celeste, digo rojo. Se duplica. Ya tienen 2 cromatías cada uno. Se alinea. Y aquí se separa. Rojo, celeste, celeste, rojo. Y generan 2 células hijas. Y estas son idénticas a las de arriba. La meiosis es algo diferente. ¿Por qué? Porque mira, si partiera así, la meiosis tiene que partir necesariamente no de un cromosoma nada más, de 2. Pareja. 2, 2. Y ahora, ¿qué ha hecho acá? Ha recombinado. A cada uno le ha dado una pequeña parte. Por eso acá hay 2 azules fuertes con una cromatida roja. Y aquí hay 2 rojos con una cromatida azul. Y ahora, ¿qué pasa? Se ordena uno a uno. Esta va acá. Y esta va aquí. Esta va aquí. Y esta va aquí. ¿Y qué pasa después?
se separa, ¿no? Nuevamente se separa. Miren, si aquí había 4 cromatidas, se reparten las 4 cromatidas, pero en cada uno de ellos siempre hay un pedazo de cada color. Por ejemplo, celeste con pequeño rojo y puro rojo. En el otro, puro celeste, pero hay un rojo con azul. Siempre tiene. Igual manera en este lado. Es lo diferente de la meiosis comparado con la mitosis. Pero chicos, esperando que ustedes entiendan qué cosa es la mitosis y la meiosis, ustedes deben encontrar las diferencias entre ambas formas de división celular y así como también realizar sus gráficos correspondientes para ver el detalle de la división. No olviden usar los colores para hacerlo más detalloso. Es todo por hoy chicos y nos vemos en la siguiente clase.